Hay una promesa escrita hace 3000 años que casi nadie está usando. No está escondida. No requiere estudios teológicos ni años de seminario. Está en el texto más leído de la historia humana, disponible en cualquier idioma, en cualquier dispositivo, de manera gratuita. Y sin embargo, la mayoría de las personas que la leen la clasifican mentalmente como metáfora espiritual, como consuelo para tiempos difíciles, como poesía antigua que no tiene aplicación práctica en el mundo de hoy. Yokoi Kenji dice que ese es el error más costoso que puedes cometer. No porque la riqueza sea el propósito central de la fe, sino porque los principios que las escrituras establecen sobre la prosperidad, el trabajo, la administración y la generosidad no son consejos espirituales con efectos secundarios materiales. Son leyes de funcionamiento del mundo económico que fueron observadas, documentadas y transmitidas por personas que entendieron algo sobre la naturaleza humana y la creación de valor que la mayoría de los libros de finanzas modernos todavía no captura del todo. Llevas años buscando la fórmula correcta, quizás en cursos, quizás en libros de negocios con títulos que prometen sistemas y métodos, quizás en el ejemplo de personas exitosas cuyas biografías estudiaste con la esperanza de extraer el patrón replicable. Y hay valor en todo eso. Pero hay algo que esas fuentes no pueden darte porque no es su naturaleza darlo, una comprensión del porqué profundo, del principio que está debajo del método, de la raíz que sostiene el árbol. Los 5 principios que siguen no son estrategias financieras con citas bíblicas agregadas para darles autoridad. Son principios bíblicos genuinos, con sus referencias exactas, examinados desde la perspectiva de lo que Yokoi Kenji llama la economía del propósito, la idea de que la prosperidad real no es un accidente ni solo el resultado de la inteligencia o el esfuerzo, sino la consecuencia natural de alinearte con las leyes que gobiernan la creación de valor en el mundo. El primer principio, la fidelidad en lo poco, es la puerta a lo mucho. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta frase de 4 palabras centrales, fiel en lo poco, contiene una de las verdades económicas más contraintuitivas y más verificables que existen. Contraintuitiva porque la mente humana tiende a reservar su máximo esfuerzo y cuidado para las cosas grandes, las oportunidades importantes, los momentos visibles. Verificable porque cuando examinas las trayectorias de las personas que construyeron riqueza real y duradera, sin excepción, encuentras un patrón de cuidado extraordinario aplicado a recursos ordinarios, antes de que esos recursos crecieran. Yokoi Kenji lo llama el principio de la coherencia silenciosa, y dice que la mayoría de las personas están esperando ser fieles, están esperando el momento en que los recursos sean lo suficientemente grandes, la oportunidad lo suficientemente clara, la cantidad lo suficientemente significativa como para merecer su atención completa. Mientras tanto, administran lo poco con descuido, con postergación, con la sensación de que no vale la pena aplicar disciplina a algo tan pequeño. Ese descuido no es neutral, es información. Le dice al universo, a las personas que te observan, a tu propio sistema nervioso, algo específico sobre cómo tratas los recursos que te son confiados. Y esa información viaja más lejos y tiene más peso del que imaginas. El empleador que considera si darte más responsabilidades te observa primero en las pequeñas. El socio potencial evalúa cómo tratas lo que ya tienes antes de confiar en ti lo que todavía no tienes. El cliente importante decide si puedes manejar su cuenta grande, basándose en cómo manejaste la pequeña. La práctica concreta de este principio tiene 3 niveles. El primer nivel es el orden financiero básico. Saber exactamente cuánto dinero tienes, cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde va, con independencia de si las cantidades son grandes o pequeñas. La mayoría de las personas no tienen esta claridad. No porque el dinero sea escaso, sino porque el hábito de mirar nunca se desarrolló. Y lo que no miras, no puedes administrar. El segundo nivel es el cumplimiento puntual de los compromisos pequeños. Pagar lo que debes cuando lo prometiste. Devolver lo que pediste prestado sin que te lo recuerden. Completar lo que empezaste aunque nadie esté mirando. Cada vez que cumples un compromiso pequeño, estás entrenando el músculo que necesitarás para los compromisos grandes. El tercer nivel es el tratamiento de las herramientas. Cómo cuidas tu espacio de trabajo, tu ropa, tu vehículo, tus equipos, tu salud. Las personas que prosperan tienden a tratar sus herramientas actuales con el mismo cuidado con que tratarían las herramientas que tendrán cuando sean más prósperas. Las personas que no prosperan tienden a descuidar lo que tienen mientras sueñan con lo que quieren tener. La fidelidad en lo poco no es un requisito moral impuesto desde afuera, es el entrenamiento que hace posible lo mucho. El segundo principio, dar primero, es la mecánica de la multiplicación. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Este versículo es quizás el más citado y el menos comprendido de todos los relacionados con la prosperidad. Se cita frecuentemente como promesa de retorno automático. Da dinero y recibirás más dinero. Se comprende raramente como lo que realmente es, una descripción del mecanismo por el cual el valor se multiplica en los sistemas humanos. Yokoi Kenji distingue tres tipos de dar, que producen efectos económicos distintos, y la distinción es fundamental para entender por qué algunas personas dan mucho y no ven multiplicación, mientras otras dan con aparente escasez y generan abundancia. El primer tipo es el dar transaccional. Se da esperando un retorno específico de la misma fuente. Es generosidad con condiciones, aunque las condiciones no se expresen en voz alta. Este tipo de dar no genera multiplicación porque no es genuinamente dar. Es intercambio disfrazado de generosidad. Y las personas que reciben este tipo de generosidad lo sienten, aunque no siempre puedan articular exactamente qué sienten. El segundo tipo es el dar performativo. Se da para ser visto dando, para construir reputación, para generar deuda social, para posicionarse como generoso en la percepción de otros. Este tipo tampoco genera multiplicación sostenida porque su motor es la imagen, no el valor real. Genera reconocimiento en el corto plazo y transacciones basadas en ese reconocimiento, pero no construye el tipo de confianza profunda que produce relaciones económicas duraderas. El tercer tipo es el dar generativo. Se da desde la convicción de que el valor que generas en la vida de otros regresa multiplicado por caminos que no puedes predecir ni controlar. Se da sin llevar cuenta. Se da desde la abundancia como mentalidad, incluso cuando los recursos son limitados. Este tipo de dar es el que describe el versículo. Y el mecanismo por el que funciona no es sobrenatural, aunque pueda sentirse así. Es la economía de la reputación, la economía de la reciprocidad y la economía de las redes humanas funcionando al mismo tiempo. Cuando das genuinamente, sin condiciones y con consecuencia, algo específico ocurre en las redes humanas a las que perteneces. Te vuelves el tipo de persona con quien las personas quieren hacer negocios, a quien refieren a otros, en quien confían sus recursos y oportunidades, no porque hayas calculado ese efecto, sino precisamente porque no lo calculaste. La generosidad genuina es detectable y genera una forma de capital social que no aparece en ningún balance pero que precede y posibilita casi toda forma de prosperidad material sostenida. Y la práctica de este principio comienza con una pregunta diaria. ¿Qué valor cree hoy en la vida de alguien sin esperar nada a cambio? El tercer principio. El trabajo como acto sagrado es la base de todo lo demás. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este principio tiene una consecuencia económica directa que Yokoi Kenji llama el estándar invariable. La calidad de tu trabajo no varía según quién te observa, cuánto te pagan en este momento, o si el trabajo es visible o invisible para los demás. En la economía moderna, la variación en la calidad del trabajo según el observador es universal y aceptada como normal. Las personas hacen su mejor trabajo cuando el jefe está mirando y su trabajo promedio cuando no lo está. Entregan lo más impresionante cuando el cliente es grande y lo suficientemente bueno cuando el cliente es pequeño. Cuidan los detalles cuando hay consecuencias visibles y los descuidan cuando la situación parece de bajo riesgo. Esta variación tiene un costo económico acumulado que es casi imposible de calcular precisamente porque sus efectos son invisibles. Las oportunidades que nunca llegaron porque alguien vio tu trabajo en un momento de descuido y tomó su decisión ahí. Las referencias que nunca se hicieron. Los clientes que no volvieron. Las puertas que no se abrieron porque la primera impresión, en un momento que no marcaste como importante, fue de alguien que hace suficiente y no de alguien que hace excelente. Trabajar como para el Señor, en términos prácticos y económicos, no significa adoptar un estándar que no depende del observador externo. Significa que el trabajo que haces cuando nadie mira es del mismo tipo y la misma calidad que el trabajo que haces en tu mejor momento público. Esa consistencia, mantenida en el tiempo, produce una reputación que no necesita ser construida activamente porque se construye sola. En el agregado de cada interacción, cada entrega, cada compromiso cumplido con el mismo nivel de cuidado. Yokoi Kenji dice que en sus años de observar personas que prosperaron y personas que no, la diferencia más frecuente no fue el talento ni la inteligencia ni las conexiones iniciales. Fue el estándar interno. Las personas que tenían un estándar alto que no bajaba con la ausencia de audiencia construyeron algo sólido con el tiempo. Las que tenían un estándar variable construyeron algo brillante a veces y frágil siempre. El trabajo como acto sagrado no es una carga mayor. Es la eliminación de la energía que gastas en decidir continuamente cuánto esfuerzo vale la pena en cada situación.
Con un estándar invariable, esa decisión ya está tomada, siempre. Y esa claridad libera energía para lo que realmente importa, hacer el trabajo bien. El cuarto principio. Los planes con consejos son los que prosperan. Proverbios, capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. Este principio toca directamente uno de los patrones más comunes entre las personas que trabajan mucho, que tienen talento real y sin embargo no construyen la prosperidad que sus capacidades merecerían. La soledad estratégica. La soledad estratégica es la tendencia a tomar las decisiones más importantes de la vida económica en completo aislamiento, sin consultar, sin buscar perspectivas externas, sin exponerse al conocimiento de personas que ya recorrieron el camino que estás intentando recorrer. Por orgullo a veces, por miedo al juicio otras, por la creencia de que pedir consejo es señal de debilidad o de insuficiencia, por la ilusión de que la inteligencia propia es suficiente para navegar toda complejidad. No lo es, para ningún ser humano, en ningún área. El versículo no dice que los pensamientos son malos en ausencia de consejo. Dice que son frustrados, que se llevan a cabo con dificultad, de manera incompleta, con costos innecesarios, y que en la multitud de consejeros Amberes se afirman, se vuelven sólidos, verificados, respaldados por más perspectivas que la propia. Yokoi Kenji tiene una práctica que llama el consejo de los tres. Antes de cualquier decisión económica significativa, busca deliberadamente la perspectiva de tres tipos de personas específicas. El primero es alguien que ya hizo lo que tú estás considerando hacer y tuvo éxito. No para copiar su camino, sino para aprender qué funcionó en la práctica, versus qué solo sonaba bien en la teoría. El segundo es alguien que intentó lo que tú estás considerando y no funcionó. Esta perspectiva es más valiosa y más difícil de encontrar porque las personas raramente publicitan sus fracasos. Pero los fracasos ajenos contienen información sobre los errores más costosos que puedes evitar. Y esa información tiene un valor económico directo e inmediato. El tercero es alguien que no tiene conflicto de interés en tu decisión y que te dirá lo que ve, no lo que quieres escuchar. Este es el más difícil de encontrar porque las personas que te quieren tienden a protegerte de la incomodidad, y la incomodidad a veces es exactamente la información que necesitas. Buscar consejo no transfiere la responsabilidad de la decisión, sigue siendo tuya completamente. Lo que transfiere es la cantidad de perspectivas que entran en la decisión, y más perspectivas genuinas, de personas con experiencia relevante, producen decisiones consistentemente mejores que las que toma una solamente, por brillante que sea. La prosperidad raramente es un proyecto solitario. Los que construyen riqueza duradera casi siempre tienen, o detrás de las de decisiones que funcionaron, una red de voces que aportaron lo que una solamente no podía ver. El quinto principio, lo que honras con las primicias, define lo que crece. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Este es el principio más difícil de traducir al lenguaje económico moderno, sin perder lo que lo hace transformador. Porque no es solo un principio de generosidad, aunque la incluye. Es un principio de orden. Lo primero que haces con lo que produces revela y refuerza tu jerarquía de valores reales. No la jerarquía que dices tener, sino la que demuestras con tus acciones. Las primicias en el contexto agrícola de los textos bíblicos no eran lo que sobraba después de cubrir todas las necesidades. Eran lo primero de la cosecha, ofrecido antes de que el resto fuera distribuido. Era un acto de fe que decía, confío en que lo que viene es suficiente para lo que necesito, y por eso doy primero en lugar de dar lo que queda. En términos económicos modernos, Yokoi Kenji traduce este principio en tres prácticas concretas y verificables. La primera es el ahorro y la inversión como primera distribución, no como última. La mayoría de las personas administran sus ingresos en este orden. Pagan gastos, cubren necesidades, satisfacen deseos, y si queda algo, ahorran o invierten. El principio de las primicias invierte ese orden. Primero, apartas lo que va a crecer, luego administras el resto. La diferencia en resultados a 10 años entre estos dos órdenes es, sin exageración, la diferencia entre construir patrimonio y no construirlo. La segunda es la inversión en crecimiento personal como prioridad, no como lujo. El tiempo, la energía y los recursos que destinas a tu propio desarrollo, a aprender lo que todavía no sabes, a desarrollar las capacidades que tu siguiente nivel requiere, son primicias de tu productividad futura. Las personas que tratan el aprendizaje como opcional, como algo que harán cuando tengan tiempo y dinero de sobra, raramente tienen tiempo y dinero de sobra porque el crecimiento de la capacidad es la fuente del crecimiento del ingreso. La tercera
Es la generosidad sistematizada, no la generosidad espontánea que depende de cómo te sientes en el momento. La generosidad que está incorporada a la estructura de cómo distribuyes lo que produce tu trabajo, de manera que no compite con otros gastos, sino que precede a todos ellos. Yokoi Kenji dice que este principio es el que más resistencia genera al principio y el que más transformación produce cuando se aplica consistentemente durante 12 meses. La resistencia viene de la sensación de escasez. Si ya no me alcanza con todo lo que tengo, ¿cómo voy a dar primero? La transformación viene de descubrir que el orden importa más que la cantidad, que la mente que administra desde la abundancia produce resultados diferentes a la mente que administra desde la escasez, incluso cuando las cantidades iniciales son idénticas. Hay algo que conecta estos 5 principios y que Yokoi Kenji nombra al final de cada enseñanza sobre este tema. Los principios bíblicos de prosperidad no funcionan como pasos de un algoritmo donde completas uno antes de pasar al siguiente. Funcionan como raíces de un árbol que deben desarrollarse simultáneamente. La fidelidad, en lo poco, construye el carácter que hace posible administrarlo mucho. La generosidad genuina construye el capital social que abre puertas que el esfuerzo solo no puede abrir. El trabajo como acto sagrado construye la reputación que atrae oportunidades sin que tengas que buscarlas activamente. El consejo sabio construye las decisiones sólidas que no tienes que reparar más tarde. Las primicias construyen el orden mental que convierte el ingreso en patrimonio. Ninguno de los 5 es suficiente solo. Y los 5 juntos crean algo que no tiene nombre exacto en el vocabulario financiero moderno, pero que cualquier persona que lo ha vivido reconoce inmediatamente. La sensación de que tu vida económica tiene dirección, tiene estructura y tiene un suelo sólido debajo que no depende solo de la suerte, ni del ciclo del mercado, ni de la decisión de otro. No son garantías de que nunca habrá dificultad. La Biblia no promete eso. Son garantías de que cuando la dificultad llegue, tendrás raíces lo suficientemente profundas para atravesarla sin que te arranque. Y en los próximos años, en un mundo de incertidumbre económica creciente, eso no es poco. Eso puede ser todo.